El micrófono es todo suyo. Muchas gracias. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos quienes en este momento están conectándose. Les agradezco mucho su presencia. Es la segunda ocasión que me invitan a participar en este espacio, lo cual me da mucha alegría y me emociona el pensar y el saber que el tema del trabajo con las personas adolescentes enfocado en esta parte, como vamos a puntualizar el día de hoy, en esta cuestión de las habilidades socioemocionales, pues pueda ser del interés de todas y cada una de ustedes quienes están aquí en este momento. Vamos a ver que el tema está completamente relacionado al bienestar de las personas adolescentes, pero además también relacionado con el tema de sus derechos, con el tema de su relación en este contacto con el sistema de justicia, y vamos a intentar como hilar los cabos de todos los temas para poder establecer un diálogo en este sentido. A mí me gustaría, ya lo dijo Miguel, uno de los espacios para poder participar es el chat. Quienes quieran ir haciendo preguntas, se van acumulando ahí en el chat y en el momento en el que me sea posible detenerme, daré respuestas a ellas. La otra forma que me gustaría es que puedan pues levantar su manita y vamos dándole el espacio. Miguel me irá haciendo favor de abrir el micrófono a quienes tengan levantado su manita. Y también tengo otra forma de participación. Ustedes quienes estuvieron ya conmigo en la sesión pasada, pues me gusta hacerlo de alguna manera interactivo. Entonces, si existiese la forma en la que pudiéramos interactuar de alguna manera, me encantaría que pudiéramos hacerlo. Entonces, para esto yo iré haciendo preguntas. Seguramente Miguel me hará favor de irme siguiendo y en el momento en el que yo diga plantee algún tipo de participación más activa, pues facilitaremos esto. Me gustaría mucho que ustedes tengan esta posibilidad de participar, porque incluso esto ya está relacionado con el propio tema del que estamos hablando. En primera, porque la participación es uno de los derechos que las y los adolescentes tendrían que ejercer de manera activa, pero que nosotras como personas adultas tendríamos que ayudar a facilitar que esto verdaderamente se pudiera realizar. Y esto no lo podemos hacer de otra forma si no es practicándolo, ¿no? Entonces, de repente estamos muy acostumbrados, sobre todo cuando tomamos este tipo de actividades ahora en esta forma virtual, en donde la participación nos cuesta trabajo porque solamente no interaccionamos pues con la pantalla que tenemos enfrente, ¿no? Entonces, yo les pediré en algún momento que podamos comenzar a interactuar de otra forma, abriendo sus micros y abriendo sus cámaras. No necesariamente tienen que hacerlo todo el tiempo, porque para algunas personas no es cómoda esta situación, pero tampoco para mí es realmente cómodo del todo solo ver una pantalla. Entonces, como estoy muy acostumbrada a la interacción, eso les pediría. Lo segundo es, no tenemos, bueno, tenemos como límite de tiempo las 2 horas que están marcadas en el programa. Sin embargo, si tuviéramos que terminar antes porque los contenidos se han agotado, porque sus preguntas se han agotado, así lo haremos. Y no sé si en este momento alguno de ustedes tuviera alguna pregunta que hacer al respecto de esta forma en la que vamos a trabajar. Si fuese así, ya sabemos, levantamos la manita, anotamos en el chat, y si no, vamos a empezar. Efectivamente, el tema que nos comete el día de hoy tiene que ver con la importancia de que las personas adolescentes generen, habiliten, tengan, posean o fortalezcan esas habilidades socioemocionales que les van a permitir relacionarse con el resto de las personas. Entonces, ese es el tema general del cual vamos a hablar el día de hoy. Y de este tema se derivan muchos otros subtemas pequeños en los cuales voy a intentar enfocarme puntualmente y para los cuales, insisto, me encantaría que ustedes tengan la posibilidad de preguntar. Entonces, vamos a iniciar de esta forma un poco más interactiva
entonces les voy a pedir que nos presentemos. Como somos pocas las personas que estamos conectadas, creo que nos puede dar la posibilidad de hacer una presentación súper rápida. Cada uno contamos con muy poco tiempo. Voy a darles un minuto para que piensen, por favor, de acuerdo a sus nombres, características, 2 características positivas, o sea, 2 cualidades que ustedes podrían decir que estén relacionadas con las iniciales de su nombre. Por ejemplo, yo me llamo Emma Lilia Martínez y yo podría decir que soy Emma Lilia Martínez, empática, libre y metódica. Y entonces yo estoy utilizando con las iniciales de los 3 nombres que yo les mencioné, 3 características positivas que yo identifico de mi persona. Entonces tenemos un minutito para pensar cada una y cada uno de manera muy rápida. Van a decir su nombre cuando nos presentemos y posteriormente una cualidad con cada uno de ellos. Cualidad quiere decir característica positiva. Corre el minutito. ¿Listas? ¿Listos? Entonces, ¿quién levanta la manita o quién quiere abrir su cámara? Y para que Miguel, conforme vayan abriendo su cámara, quienes puedan hacerlo, les activa el micrófono y de otra manera, quienes no puedan hacerlo, lo hacen por medio del chat, por favor. Entonces, yo me llamo tal, tal, tal y mis características positivas o cualidades son... ¿Quién inicia? Muy bien. Ella es Erika y es empoderada. Erika Janet Gómez es empoderada, es juguetona y ya es ganadora. Muy bien, Erika, muchísimas gracias. ¿Quién más? Pensemos en la participación como una posibilidad, como un derecho, más allá de una exigencia de la facilitadora o de la ponente. Muy bien, gracias, Alexandra Rivas Talamantes. Y dice que es amistosa, responsable y trabajadora. Muy bien, Alexandra, muchísimas gracias. Gracias, Brisa. Miguel, si le pudieras activar su micro a Brisa, por favor. Buenas tardes, mi Buenas nombre tardes. es Prisa Zuleni Torres, pues yo soy bailadora, simpática y tolerante. Muy bien, muchas gracias, Brisa. Carla Denise es dinámica, dedicada y responsable. Ajá. Tere Cortés, tolerante, carismática. Gracias. Miguel, metódico, tenaz y responsables. Miguel Terán Romero. Gracias, Miguel. ¿Alguien más? Muy bien. Siempre hago este tipo de preguntas, como tú, como para qué crees que sea
que yo realice una presentación de este tipo en una intervención como esta en la que estamos presentes en este momento? ¿Cuál será la finalidad? Gracias, Yajaira Arellano Morales. Dice, soy dedicada, sincera, responsable social. Gracias, Yajaira, pero la idea es pensar, a ver si lo puedes hacer, con las iniciales de tu nombre y de tus apellidos. Buscar la cualidad o característica positiva con las iniciales de tu nombre y tus apellidos. Gracias, Yajaira. ¿Cuál será la finalidad de realizar una presentación de este tipo? Ariday Baraja Cervantes dice, es amable, bondadosa, correcta. Muy bien, Ariday, muchísimas gracias. Tere nos dice, la finalidad puede ser romper el hielo, bajar el estrés, conocernos, abrir, facilitar el diálogo. Sí, por supuesto que la actividad cumple con todas esas características. Y mucho más necesario en este tipo de intervenciones que es de manera virtual. Si bien estas actividades son muy bien utilizadas y mucho más explotadas en un ambiente presencial, también tienen una función al hacerlo de manera virtual. Sería mucho mejor si nos pudiéramos ver, incluso tocar, reír, dar lectura a nuestro lenguaje corporal. Todo eso nos haría tener como muchísima mejor interacción. Sin embargo, hacerlo de esta manera también nos va permitiendo de alguna forma ir conociendo al resto de las personas con quienes estamos interactuando, aunque sea de forma virtual en este momento. Entonces, esto es como muy importante para irle dando introducción al tema. En este momento voy a comenzar a compartir pantalla, en la pantalla la presentación que vamos a utilizar durante este tiempo. Y entonces, bueno, ya vimos que, déjenme le pongo en forma de presentación. Y entonces ya vimos que estamos hablando de la importancia de las habilidades socioemocionales en las personas adolescentes. Y entonces vamos a hablar, no sé quiénes ya estuvieron la sesión pasada en donde yo participé, ya habíamos hablado un poco sobre a qué denominamos adolescentes, cuál es la etimología de la palabra adolescente. Después de una serie de transformaciones que ha ido teniendo, podemos hablar que la definición etimológica de adolescente finaliza cuando hablamos de la persona que está creciendo. Cuando hablamos de la persona que está creciendo, tendríamos que comenzar a dejar de lado el mito tan grande que existe de que decir adolescente implica hablar de alguien que adolece de algo. Si ustedes se fijan, incluso gramaticalmente, la palabra es completamente distinta. Cuando tú hablas de algo que adolece, de algo de lo que careces, de algo que no tienes, no lleva SC. Cuando hablamos de la palabra adolescente con SC, estamos hablando o refiriéndonos de la persona que está creciendo y que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dice que se refiere a las personas que tienen entre 12 y 18 años no cumplidos. Entonces, de estas personas son de quienes vamos a estar hablando, aunque por supuesto, todo lo que vamos a estar hablando sobre esta cuestión de las habilidades socioemocionales también nos compete a nosotras y a nosotros como personas adultas. Y entonces, déjenme ver porque tengo, ¿cuál es la definición de las habilidades socioemocionales? Cuando nos referimos a las habilidades socioemocionales, nos estamos refiriendo a cualquier cosa que pertenezca a este conjunto de conocimientos, capacidades, actitudes que son necesarias para comprender, expresar y regular nuestras propias emociones, es decir, a nuestra persona, con nuestros pensamientos y comportamientos de una manera adecuada. Y más adelante vamos a ver que no solamente nos sirve o nos funciona para dar
cuenta de esto y para expresar y regular nuestros pensamientos y nuestros propios comportamientos. También nos sirve para poder tener cierta comprensión de lo que sucede con las otras personas. Y entonces cada una de estas cosas de las cuales yo vaya hablando, a mí me gustaría que ustedes las fueran colocando en su imaginario frente a las personas adolescentes con quienes tienen contacto o con quienes trabajan, o a las que conocen, sea tu familiar, sean tus hijos, sean tus sobrinas, sobrinos, sean las personas con las que interactúas en tu oficina, en tu trabajo por tus necesidades laborales, o cualquiera de las personas adolescentes que puedan venir a tu imaginación. Y entonces vamos a hablar sobre a qué nos referimos cuando hablamos de estas personas, de estas habilidades, digamos, socioemocionales. Entonces, déjenme, es que no sé qué apreté aquí. Ya no sé. Denme un segundo. Y entonces vamos a ver a cuáles nos estamos refiriendo. Yo tengo una forma de denominar a todas estas características que se refieren a la persona, al propio individuo. Y yo siempre hablo de ellas como refiriéndome a los autos. ¿Por qué los autos? Porque son el autoconocimiento, el autoconcepto, la autoimagen, la autoestima, la autorregulación. Todas aquellas cosas que te hacen ser capaz de hablar de ti misma y de percibirte a ti como persona. Entonces, si nosotros hablamos de los autos en los adolescentes, pues tenemos que hablar de que propio a su proceso de crecimiento y a su proceso de desarrollo, están en un proceso inminente de autoconocimiento, en un proceso inminente de generar un autoconcepto, una autoestima, y por supuesto con N cantidad de dificultades para poder tener regulación, digamos, o autorregulación respecto a sus emociones, a todas sus habilidades. Entonces, esto es como súper importante porque, otra vez, no sé qué apreté, pero déjenme ver. Ahí estoy. Y entonces, toda esta parte en la que ellas y ellos se cuestionan es parte de una habilidad que ellos tendrían que tener desarrollada de la mejor forma posible. Cuando nosotras pensamos o nosotros pensamos a una persona adolescente, pensamos de repente en sus características, no de manera prejuiciosa, no en una manera estigmatizada, pero sí tendríamos que pensarles como personas que están en cuestionamiento de quiénes son, en cuestionamiento de lo que pueden o no pueden seguir, como reglas, como normas, como cuestiones que ya estaban dictaminadas, por ejemplo, por sus padres, por la propia escuela, son cuestionadores. Y cuando nosotros logramos que ellas o ellos tengan una correcta forma para llegar al autoconocimiento y al autoconcepto, estaremos colaborando de alguna manera a generar que también tengan una excelente autoestima y que esta autoestima les funcione o abone para que tengan una correcta autorregulación de su persona en su totalidad. Ahorita vamos seguramente a profundizar un poquito más en ello. La comunicación es otra de las habilidades socioemocionales de las cuales tendríamos que estar hablando cuando hablamos de las personas adolescentes. ¿Qué es la comunicación? Cuando nosotros hablamos a lo mejor de una manera simplista sobre la comunicación, estamos hablando de, nos enseñaron en la escuela, de un hablante, un oyente, de decir algo y oír algo, y que en medio de esas dos personas, una que está hablando y otra que está oyendo, hay un mensaje, algo que se dice. La comunicación como una habilidad socioemocional va mucho más allá de ello. Va de la mano con esta posibilidad que tenga la persona adolescente para poder expresar, hablar
sobre lo que necesita, sobre lo que quiere, sobre lo que le interesa, sobre lo que no le interesa. Esta incluso posibilidad de no quedarse callada o callado frente a ciertas circunstancias. Y tiene que ver con la posibilidad también de poder ser receptores y receptoras de los mensajes que están en el Inter, que una persona adulta o una persona para ellos o a ellas pueda transmitirles. Y entonces para nosotros tendría que ser algo fundamental el fomentar la comunicación con las personas adolescentes. El problema es que ligada a esta cultura adultocéntrica que nosotros manejamos y que es algo que de forma general se nos da, casi que nos brota porque así lo hemos aprendido, les negamos la posibilidad para comunicarse, les negamos la posibilidad para hablar, les negamos la posibilidad para que nos escuchen y no solo nos oigan, les negamos la posibilidad de escucharles incluso, les negamos la posibilidad de que ellos se manifiesten de una o de otra manera. Entonces, habilitarles en los medios de comunicación personales, más allá de todos estos virtuales tecnológicos que ellas y ellos manejan perfecto, pero que no les compromete en su persona y que se convierte en una habilidad técnica, en una habilidad, pues sí, en otro tipo de habilidad y no personal, no nos está abonando para el desarrollo de su persona en cuanto a habilidades socioemocionales. Esta cuestión de la empatía es una de las habilidades socioemocionales más importantes que tendríamos que poder desarrollar o ayudar a desarrollar a una persona adolescente. ¿Por qué la empatía? Porque la empatía es esta posibilidad que nos da poder comprender qué es lo que la otra o el otro está sintiendo. Y esto yo no lo puedo lograr si yo no soy capaz de comprender lo que a mí me está sucediendo. Es decir, si yo no he pasado por esta parte de autoconocimiento, de autorregulación, de autoconcepto, si mi propia autoimagen es desconocida para mi persona, es complicadísimo que yo pueda tener empatía hacia lo que está sucediendo con alguien más que no soy yo. Y entonces, si ya vimos que estas son algunas de las dificultades de las personas adolescentes, de repente nosotros nos cuestionamos cómo es que el chico o la chica no pensó en lo que la otra persona pudiera sentir, no pensó en lo que la otra persona pudiera pasar si él hacía tal o cual cosa. Entonces, entramos a estigmatizarles, entramos a enjuiciarles, entramos a mirarles como de una forma prejuiciosa. Entonces, generar esta posibilidad de empatía es una habilidad que, como todas y cada una de ellas, se va aprendiendo con la práctica. Más adelantito vamos a ver cómo podemos ayudar, ¿no? O desde dónde proviene toda esta parte en la que nosotros podríamos abonar al respecto. Otra que es súper fundamental cuando trabajamos las habilidades socioemocionales tiene que ver con el manejo de las emociones, lo que algunos autores denominan la inteligencia emocional y que yo aquí quiero acotar muy bien la manera en la que a mí me parece que es más prudente manejarlo. Yo siempre utilizo más bien el manejo de las emociones. Hay personas, autores y personas que se dedican a trabajar estos temas que hablan sobre el control de las emociones. Y yo siempre pienso que es mucho más adecuado hablar de manejo de emociones porque eso te enseña o te lleva a pensar en que tú tienes ciertas emociones básicas. Tenemos 5 emociones básicas, los seres humanos, todas y todos los tenemos, salvo que alguna de nosotros tuviera una psicopatología y fuese a lo mejor un perverso, pues no tendría la posibilidad de sentir o de identificar en su persona ciertas emociones. Pero de ahí en general, la mayoría de las personas manejamos todas las emociones, ¿no? El enojo, la tristeza, la alegría, hoy se me están pasando, el miedo. Habrá algunas otras personas que dicen que existen otras emociones, como por ejemplo el asco.
no está comprobado, hay algunos autores que lo manejan, hay otros que no, pero de entrada las básicas son esas que mencioné. Y entonces, la tristeza. Y entonces, cuando nosotros hablamos del manejo de emociones, a mí siempre me gusta utilizar como esta metáfora de alguien que está malabareando con sus pelotitas, ¿no? Y entonces de repente en nuestra vida cotidiana, pues el hablar de las pelotitas implica que un día la pelotita de la alegría está arriba y un día la pelotita de la tristeza es la que está más arriba y la alegría cae. Y entonces tenemos que estar malabareando con todas esas emociones en todo momento, pero eso significa que las estamos manejando. Si estuviéramos intentando hablar de controlar las emociones, estaríamos intentando hablar de esconder alguna de esas pelotas, pero nos van a faltar en el juego. No van a hacer que nosotros estemos completos. Y bueno, por una cuestión de deseabilidad social, se nos ha enseñado que hay algunas emociones que definitivamente no son aceptadas, ¿no? Algunas emociones que producen más rechazo social, ¿no? Como alguien que se conduce mucho ligado a la ira, pues es alguien que seguramente es señalado. Sin embargo, alguien que probablemente se conduce mucho más dentro de la alegría o probablemente se conduzca incluso mucho más allá sobre la tristeza, todavía es mejor socialmente aceptado que alguien que tenga la ira desbordada. Y entonces aprendemos justamente a esconder ese tipo de emociones, pero eso nos parcializa de alguna manera como personas. Entonces, el manejo de las emociones en las personas adolescentes tiene que estar ligado a enseñarles a que ellas y ellos identifiquen que tienen todas esas emociones en su persona, pero que tienen que aprender a saber cómo manejarlas y qué hacer cuando una pelota está más arriba y cuando una está más abajo y cuando una se me cae y cuando todas están revueltas y no sé cómo manejarlas. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos del manejo de las emociones en esta cuestión de las habilidades socioemocionales. Cuando hablamos del diálogo, entonces, estamos hablando de esta posibilidad que se puede generar en las personas adolescentes cuando ya tienen esta autoconciencia de quiénes son, este autoconocimiento, cuando ellas han aprendido a comunicarse, cuando tienen empatía por el resto de las personas, pero además de tener esta empatía por el resto de las personas, son capaces entonces de escucharles, de comprender un poco el por qué y para qué esas personas se conducen de tal o cual manera, y de aprender a manejar eso que las otras personas les hacen sentir. A partir de ello, entonces, se puede establecer un diálogo con una persona. Insisto, estoy diciéndoles que lo pensemos hacia las personas adolescentes. Sin embargo, estos procesos de generación de habilidades socioemocionales son válidos para todas y todos nosotros, ¿no? Entonces, cada una de estas cosas vale la pena que igual las puedas pensar en tu persona, porque eso te puede dar justamente este sentido de empatía al pensarlas en una persona adolescente. Que la única característica distinta que podrían tener ellos con los adultos es que ellos están en un proceso de conocimiento, en un proceso de decíamos en la otra intervención que tuve respecto al tema de los adolescentes, en un proceso de poda neuronal que les está permitiendo tener una revolución incluso hormonal y neurológica que no les permite asentar las ideas de manera tan clara como lo podríamos tener algunas personas adultas. Y entre comillas, algunas personas adultas, porque también lo he comentado, puede haber personas cronológicamente adultas que no necesariamente tengan este tipo de habilidades socioemocionales y que no necesariamente hayan terminado con su poda neuronal y que esto implique el que puedan tomar decisiones y tantas, que tengan control de sus emociones, como lo denominan en la neurociencia, ahí sí lo denominan control de emociones. Aún siendo adulto, no necesariamente esto tiene que estar establecido. Otra de las habilidades socioemocionales de las que podríamos o tendríamos que estar hablando, refiriéndonos específicamente a las personas adolescentes, tiene que ser
el hecho de la toma de decisiones. Y aquí creo que es como bien importante que nosotros veamos y reflexionemos sobre cómo nosotras y nosotros somos quienes en muchas ocasiones no facilitamos el desarrollo de esta habilidad. ¿Por qué? No sé cuáles sean las edades de todas y cada una de las personas que estamos conectadas aquí, pero generaciones como la mía, generaciones anteriores a la mía, todavía algunas generaciones posteriores a la mía, fuimos educadas y educados a partir de la obediencia. Cuando nos educaron a partir de la obediencia, nos limitaron básicamente al 100% la toma de decisiones. Porque lo único que tú podías hacer a partir de la obediencia era decir sí, y era lo más que podías hacer. Tú no tenías posibilidades de poder discernir entre una opción y otra, porque la obediencia implica eso, solamente aceptar lo que la otra persona te está proponiendo. Y entonces, eso va limitando la toma de decisiones. Cuando en algún momento yo he tenido posibilidad de tener talleres con madres, padres de familia, sean de niñas, niños o de adolescentes, siempre soy muy enfática en esto y siempre les digo, la mayor o la mejor herramienta que tú le podrías dar a una persona niña, niño o adolescente, tendría que ser el que aprendiera a tomar decisiones. Es la mejor herramienta para el momento en el cual ellas o ellos tengan que relacionarse con una sociedad fuera de la que tienen dentro de la familia. Y entonces sí, el núcleo familiar es parte de nuestra sociedad, es nuestro grupo inicial, formador, etcétera, pero existen muchas más personas fuera del núcleo familiar. Y cuando una persona desde el núcleo familiar no es capaz de tomar decisiones, difícilmente lo va a poder hacer fuera de ese núcleo familiar. Y entonces, vamos a ver que este impedimento para que ellas o ellos puedan tomar decisiones, pues es multifactorial, ¿no? Pero una de las que se me ocurre mencionar en este momento tiene que ver con estas formas de educación familiares que tenemos, ¿no? Y entonces existen familias muy rígidas, e insisto, ¿no? Parte de la educación con la que nosotros crecimos, por lo menos hablo de mi generación, de eso estoy completamente segura, de mi generación hacia atrás, en esta parte de la obediencia, pues padres y madres completamente autoritarias, incluso la educación escolar completamente autoritaria. Y quiero que reflexionemos un poco al respecto. ¿Qué pasa entonces cuando una persona adolescente sale al mundo, socializa, tiene grupo de pares, está en la adolescencia y entonces se enfrenta a una cuestión de una oferta de consumo de sustancias, cualquier tipo de sustancia? ¿Qué sucede cuando una persona adolescente se enfrenta a una revolución y a un cúmulo de movimientos hormonales que les hacen tener deseo sexual por una chica, por un chico, por otra persona? El ejercicio de su sexualidad. ¿Qué pasa cuando una persona adolescente tiene que enfrentarse a decir sí o no ante un acto de lo que no está convencida o convencido de hacer, frente a un acto de violencia? Entonces, él o ella, como no tuvo nunca la posibilidad de decidir lo que quería o lo que no, tiene muchas más posibilidades de ser víctima de cualquiera de esas circunstancias, incluso sobre los actos delictivos. Ustedes están dentro del sistema de justicia, relacionados con el sistema de justicia. Y entonces, frente a estas situaciones, pues cualquiera, literal, lo voy a decir así, que les habla bonito, cualquiera que les ayuda, cualquiera que les ofrece algo que ellas o ellos no tienen, pues es muy fácil que ellos no sepan decidir de la mejor manera. Y entonces tenemos a un montón de chicas o chicos en el sistema de justicia que por no haber sabido tomar una decisión lo más adecuada posible, están allí.
y ahí los tenemos en contacto con el sistema de justicia penal. Esto va ligadísimo a esta cuestión de la responsabilidad, porque cuando tú tomas decisiones o cuando tú enseñas a alguien, a otras personas a tomar decisiones, implícito va la palabra responsabilidad. ¿Por qué va la palabra responsabilidad implícita? Porque tomar una decisión siempre conlleva consecuencias. Cuando tú decides algo, siempre tienes esta situación de tomar algo sobre tu mano, pero dejar ir otra cosa. Y entonces, aceptar ese tipo de consecuencias, cualquiera que sea, es lo que te lleva a hacerte responsable. No estamos hablando de la responsabilidad penal que dice la ley, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver incluso con lo que trabaja, por ejemplo, la justicia restaurativa. Ellas, en esta justicia restaurativa, mucho de lo que se trabaja es hablar de este tipo de responsabilidad. Cuando él o ella, la persona adolescente, es capaz de hacer conciencia de las consecuencias que su acto produjo en alguien más. Esto es indispensable y muy, muy importante que una persona adolescente aprenda a trabajar. Y entonces ustedes me van a decir, sí, claro, pues eso a lo mejor con muy buena voluntad y con toda mi intención y a lo mejor con mucho conocimiento, pues yo podría llegar a trabajarlo con mis hijas, con mis hijos, a lo mejor con alguien de mi familia, pero con los chicos o las chicas que están en el sistema de justicia, ¿cómo voy a hacer esto? Para esto justamente se trabaja sobre cuestiones socioeducativas. La Ley Nacional del Sistema de Justicia Penal tiene un enfoque socioeducativo. Implica que en cada una de las acciones que ellas o ellos se vean involucrados, este enfoque tendría que permear. Está completa y absolutamente ligado al enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes. En donde todo esto, si ustedes se fijan, cada una de estas habilidades socioemocionales de las cuales yo les he estado hablando, está relacionada con cada uno de los derechos que ellas y ellos tienen, marcados por la ley, ¿no? Y que nosotros como personas adultas en este sistema adultocéntrico, que tanto nos cuesta ver que ellos son sujetos de derecho, les hemos negado a ejercer. Finalmente, la última habilidad socioemocional que engloba y que se convierte en una habilidad, cuando se convierte en una habilidad puede convertirse también en toda una competencia, tiene que ver con la resolución no violenta de conflictos. Cuando hablamos de la resolución no violenta de conflictos, estamos hablando de que tenemos la posibilidad o que hemos tenido la posibilidad, por lo menos, de tocar cada una de aquellas habilidades socioemocionales de las cuales hemos estado hablando. La resolución no violenta de conflictos implica no solo no pelearse, no solo no llegar a los golpes, implica que el chico o la chica sea capaz de utilizar su diálogo, a partir de la comunicación, que sea capaz de tener empatía sobre la otra persona para frenar un acto en el cual debe aprender o saber manejar sus propias emociones, que a partir de esto, de poder tener empatía y de poder conocerse hasta dónde puede llegar en cualquier situación, pues entonces es capaz también de comprender que la otra persona en X o tal momento está en una situación complicada y que en alguno de los dos tendría, por ejemplo, que caber la prudencia en una discusión con pares, etc. Entonces, la resolución no violenta de conflictos nos habla de esta posibilidad de tener relaciones armónicas y pacíficas, no en este sentido de guerra, sino en esta cuestión de bienestar, digamos, con el resto de las personas. Entonces, estas serían como las habilidades socioemocionales de las cuales tendríamos nosotros que estar hablando. No sé si hasta aquí, ustedes tengan alguna pregunta. ¿Ninguna? Muy bien, continúo entonces. Vamos a hablar entonces, ya lo hemos estado mencionando, vamos a hablar sobre la función
que tienen el desarrollo de estas habilidades socioemocionales en las personas adolescentes. Primero que nada, lo dije al principio con la primera habilidad de los autos, son determinantes en la formación de la personalidad. ¿A qué nos referimos con esto? A que cuando tú te constituyes como individuo, empiezas a constituirte como individuo básicamente desde que naces, a partir de la socialización. Y entonces nuestra personalidad implica la conjunción de nuestro carácter y de nuestra, ¿cómo se dice esto? De nuestro temperamento. Entonces, cuando nosotros conjugamos carácter y temperamento, se conforma nuestra personalidad. ¿A qué nos referimos con el carácter y el temperamento? Cuando hablamos de temperamento, siempre me refiero como a estas cuestiones que vienen ya incorporados en nuestro chip, ¿no? Que desde que nacemos ya tenemos de una manera genética, esto que ya nos conforma como individuos y que ya no te puede quitar ni Dios, ¿no? Entonces, eso te pertenece como persona, está en tus células, y ese es tu temperamento. Pero solemos confundir muchísimo, y cuando hablamos de las personas adolescentes que están en contacto con la ley, ayer participaba en un webinar que tuvo Documenta, la asociación civil, la asociación civil Documenta, y entonces el maestro Javier Carrasco del Instituto de Justicia Penal decía que él estaba a favor de que poco a poco vayamos aboliendo este término de las personas adolescentes en conflicto con la ley. Decía, ellos no tienen un conflicto con la ley, más bien están en contacto con el sistema de justicia, están en contacto con la ley, ¿no? Entonces, en este tenor de dejar de prejuiciarles, de dejar de mirarles de manera estigmatizada, que vayamos cada vez que podamos recordando este término y diciendo que son personas que están en contacto con la ley, ¿no? Eso es mucho menos estigmatizante y mucho menos prejuicioso de nuestra parte al hablar de las personas adolescentes. Entonces decía, cuando hablamos de estas personas adolescentes que están en contacto con la ley, pues siempre pensamos que son personas que tienen un carácter muy difícil. Y sí, en efecto, seguramente muchas de ellas o de ellos tienen un carácter muy difícil, igual que tú lo tienes, igual que yo lo tengo, y igual que lo tiene el resto del mundo. Cuando hablamos de carácter, hablamos de toda esta construcción de tu persona que se ha hecho a un nivel social y en la cual han colaborado todas y cada una de las personas con las que tú has convivido. Y entonces te invito a que te traslades, digamos, a pensar en estas personas adolescentes que están en contacto con el sistema de justicia, ¿quiénes han sido las que han formado su carácter? En muchos de los casos, con mucha probabilidad, sabiendo que si ya llegaron al sistema de justicia y partimos desde esa base, que si ya llegaron al sistema de justicia, seguramente han sido violentados en la mayoría de sus derechos, podríamos estar pensando que no han tenido la posibilidad de tener a una familia que les contenga, que les acoja, que les provea, que les proporcione sus necesidades de inicio básicas, ¿no? Como de salud, de alimentación, de vivienda, incluso afectivas, por supuesto. Y que si en la construcción de este carácter también funciona el contexto y funciona la sociedad y funcionan en la adolescencia los grupos de pares, pues entonces estamos hablando de elementos que no son en todo sentido positivos para la construcción del carácter de esta persona. Y entonces él o ella ha tenido que, literalmente, lo voy a decir en estos términos burdos, rascarse con sus propias uñas como para poder sobrevivir frente a esa falta de respeto a sus derechos. Entonces, pues sí, efectivamente encontramos a personas adolescentes que tienen un carácter complicado, ¿no? Luego, otra de las funciones que tienen las habilidades socioemocionales en las personas adolescentes es que desarrollan y fortalecen su autoconfianza, su autoconocimiento, su autoestima, y esto que hablábamos de que muy puntualmente, o sea, contemplándolo dentro de esta personalidad, les conforman como una persona que por supuesto sepa tomar decisiones y actuar de una manera asertiva
frente a cualquier situación a la cual ellos se presenten o frente que se les presente. Otra de sus funciones es que mejora las relaciones personales. Ya lo he venido mencionando, sí, el desarrollo de estas habilidades te hace conocerte, pero además te permite, a partir de tu autoconocimiento, poder empatizar con el otro y entender que si tú te sientes de tal o cual manera cuando te sucede tal cosa, es muy probable que la otra persona se sienta muy parecido a ti cuando le sucede algo que también es parecido. Y entonces eso hace que las relaciones sociales mejoren. ¿Por qué? Porque entiendes a la otra persona, porque escuchas a la otra persona, porque sabes que la otra persona también te puede escuchar. Otra de las funciones que tienen las habilidades socioemocionales son que te ayudan a entender y a responder ante las emociones y los comportamientos de las otras personas. Entonces, cuando yo ya sé que funciono de tal o cual manera, soy capaz de comprender que la otra persona también funciona de esta manera. Y aquí, por ejemplo, siempre hago la observación. Frente a cualquier situación, las personas, cualquiera de nosotras, tenemos tres formas de, tres variables, digamos, que suceden frente a una situación. Entonces, siempre pensamos respecto a esa situación, sentimos algo frente a esa situación y ya actuamos de alguna manera frente a esa situación. Esas tres variables siempre suceden en nuestro cotidiano. Aquí la cuestión es cómo cada una y cada uno de nosotros aprendemos a identificar cómo es la fórmula con la que nosotros nos relacionamos con el resto de las personas o con nuestro contexto. Es decir, ¿qué es lo que antepongo primero yo? ¿Mi actitud, mi pensamiento o mi sentimiento? Y entonces, si yo antepongo mi actitud, mis acciones, entonces quiere decir que soy la que se va encima a los golpes antes de preguntar a alguien, antes de reflexionar, antes de pensar sobre lo que estoy haciendo. Después me siento súper culpable, me siento del nabo porque me arrepiento, porque digo, híjole, no debía haber actuado de esta manera, tal vez era distinto, y reflexiono en ello. Y después pensé, ¿no? Entonces me siento del nabo y después pensé que no debía haberlo hecho. Pero muchas o muchos de nosotros podemos actuar de manera distinta y habrá que sea quien sea el que primero siente y se siente súper ofendida y súper ofendido y agredida o agredido y después actúa al respecto y se enoja o llora o patalea o berrinchea y al final piensa pues, que a lo mejor ni fue para tanto, ¿no? Que si lo reflexionó bien, pues nada estaba pasando. Es decir, hay múltiples cantidades de combinaciones respecto a estas fórmulas. Parte de lo que la persona adolescente tendría que aprender es a reconocer o identificar cómo se maneja frente a estas situaciones. ¿Cuál es su fórmula más constante? ¿Habrá una fórmula más adecuada? No lo sé. Tu fórmula puede ser muy adecuada para ti, la mía lo es para mí, pero no para la de ella o para la de él. Sin embargo, ¿cuál será la medida para saber cuándo es adecuada o no? Cuando mis relaciones sociales son mayoritariamente satisfactorias y positivas. Y eso es parte de lo que tendríamos que aprender a trabajar con las personas adolescentes. Sean las de nuestras familias o sean estas personas que están en contacto con la ley, a través de las instituciones o del trabajo que nosotras y nosotros hacemos como servidores públicos. Insisto, muchas y muchos de ustedes me dirán, ay, pero yo estoy en escritorio, es que yo solo firmo papeles, es que yo no tengo contacto con ellas. Pero claro que puedes ayudar a ello. O sea, la ley dice que hay que armar planes individualizados para las personas adolescentes. Todas y todos quienes participamos en el sistema de justicia y tenemos que ver con las personas adolescentes, tendríamos que participar y abogar porque en cada uno de estos planes individualizados, por ejemplo, existiera la construcción de algún elemento que permitiera la formación de estas habilidades socioemocionales.
que son las cuales nos van a permitir mejorar las relaciones de estas personas adolescentes que están dentro, quienes están en internamiento, pues que estarán dentro de un sistema, encerraditos en una burbuja en donde nosotros podemos hacer y decirles y lo que sea, pero solo es momentáneo. Quienes más tiempo van a estar ahí estarán 5 años. Recordemos que la ley dice que la mayoría de estas personas que están en contacto con la ley tendrían que estar en libertad, con medidas cautelares en cuestión de libertad. Y entonces, ¿qué hacemos con ellas? ¿Qué hacemos con ellos? También ellas y ellos tendrían que tener sus planes individualizados. También quienes trabajan con ellas y con ellos en externación, por ejemplo, también tendrían que trabajar bajo estos términos. Pero es algo que incluso se está hablando en la especialización. Estos temas tendrían que ser prioritarios, tendrían que ser los temas de verdadera relevancia, porque las cuestiones de la ley, quienes son abogadas, abogados, pues lo saben y las manejan al dedillo, y la especialización en la ley, claro que es importante, pero es muy puntual, y la ley no te permite margen de error en el cumplimiento de ella. Pero trabajar con estos temas implica trabajar desde el lado humano, implica trabajar con la persona, implica verdaderamente darle un sentido de sujeto de derechos a la persona adolescente. Y eso es algo que es complicado que muchas y muchos de nosotros veamos. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar las habilidades socioemocionales en las personas adolescentes? Ventajas muy prácticas. Está comprobadísimo, por ejemplo, que las personas adolescentes que tienen trabajadas estas habilidades mejoran sus resultados académicos. No los mejoran única y exclusivamente en cuestiones, ¿cómo se dice?, de calificaciones, ¿no? No solamente en el puntaje de calificación. Trabajan con un aprendizaje realmente significativo. Eso se convierte en un aprendizaje eficiente. Ellas o ellos son capaces de incorporar cualquier elemento, cualquier estímulo, de incorporarlos para su persona y darle un uso productivo, un uso efectivo, un uso eficiente. Para ello tendríamos que estar trabajando. Por supuesto que quien tiene sus habilidades socioemocionales trabajadas, pues mejora sus conductas. Hablamos ya del manejo de las emociones, y aquel o aquella persona adolescente que tenía una conducta impulsiva porque ni siquiera era capaz de identificar cuando se siente muy enojada, muy enojado, o cuando tiene miedo y confunde el miedo con el enojo y la frustración con la ira, y no es capaz de darle forma y nombre a sus emociones, pues por supuesto que va a ser una persona que va a tener conductas desafiantes, conductas negativas, conductas violentas incluso. Entonces, el trabajar estas habilidades socioemocionales, por supuesto que mejora las conductas en las personas adolescentes. Por supuesto, también provoca mejores soluciones de problemas y conflictos, involucrados todos los elementos que ya he ido mencionando. Y evidentemente, ya lo había dicho en una diapositiva anterior, reitero, pues mejora las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque te permite, a partir del autoconocimiento, también conocer y reconocer a la otra o al otro como un sujeto de derechos igual que tú. Si va habiendo preguntas o participaciones, pueden levantar su manita y abrimos el micro o damos paso a ello. Sin embargo, ya lo mencionaba también un poquito al inicio, existen muchos factores condicionantes para esta cuestión del desarrollo de las habilidades socioemocionales. Uno de ellos puede ser el contexto educativo familiar. ¿En qué tipo de familias se desarrollan las personas adolescentes? ¿Cómo han sido criadas? Han estado sujetas a estilos autoritarios, permisivos, democráticos, indiferentes. ¿A qué tipo de estilo educativo familiar habrán estado sometidos? Y aquí me gustaría que hagamos un ejercicio, por favor. Voy a pedir que en este momento yo te voy a decir una situación.
Si tienes ahí a la mano, por favor, un lapicito y una hoja, vas a escribir solo la respuesta que tú darías a la situación que yo te voy a dar. Es una situación que no es real, no es necesariamente real, pero me tienes que dar una respuesta. Y para ello sí te voy a pedir, por favor, que pues, cuando tengas la respuesta, yo doy la indicación, y entonces abrimos el micro y me dices con todas sus letras lo que escribiste. Yo te voy a pedir que no te limites. No creas que porque estamos aquí en un grupo formativo, etcétera, tienes que limitarte en lo que piensas o en lo que sientes o en lo que vas a escribir. Si hay que mentar madres, mientas. Si vas a decir palabrotas, las escribes. Si vas a actuar, o sea, tú actúa de la manera como realmente lo harías. Y entonces te voy a decir la situación. Imagina, es hipotética la situación, así que no me vayan a decir, no, pero es que pues yo no puedo pensarlo porque no conozco eso. No, hipotéticamente. Imagina que tienes una hija o un hijo adolescente de 13 años. Él o ella te pide ir a una fiesta. Obviamente la fiesta es de noche, pues las fiestas de noche son mucho más divertidas y más emocionantes y excitantes para una persona adolescente. Y te pide entonces que le permitas ir a una fiesta, pero te dice que quiere llegar como a eso de las 2 o 3 de la mañana. Entonces, claro, tú te carcajeas y entonces sí hasta crees, ¿no? Ya ni yo. Entonces, tú le dices, no puedes llegar a esa hora. Y obviamente entran pues como en una parte de tal vez de negociación en el horario, etcétera. Y entonces bajo ciertas circunstancias, pues tú le dices, bueno, va, sí vas, sí te dejo ir, pero tienes que llegar aquí, así ya rayadísimo, a las 12:30 de la noche. No, mamá, papá, ¿cómo crees? O sea, si a esa hora apenas se está poniendo bueno el asunto. No, yo quiero más tarde. No, ¿lo tomas o lo dejas? 12:30. Y entonces entran como, pues en ese acuerdo, quedan, está bien, ya, lo tomo. Y entonces le das permiso de ir a la fiesta. Se llega el día de la fiesta y se llegan las 12:33 de la noche y tu hija o tu hijo no ha llegado. Y entonces algo comienza a pasar en tu persona, sin duda. Algo, no sé qué. Ya tú me platicarás si te es posible qué es lo que está pasando en tu persona. Pero resulta ser que da la 1 de la mañana y tu hija o tu hijo ni te contesta el celular, ni se ha comunicado contigo, ni ha llegado a la casa. Anota en ese papelito que te pedí que tuvieras a la mano qué es lo que tú haces cuando a la 1, 2, él o ella abre la puerta o toca la puerta, etcétera. Anota así con todas sus letras, sé honesta, honesto, nada moderado si no es necesario. O sea, ¿qué le dirías a él o a ella al llegar a casa después de 30 y tantos minutos de retraso porque así había sido el acuerdo? Tienes 3, 4 minutitos para escribir, por favor, ¿qué le dirías? Solo escribe lo que le dirías.
Muy bien, ya hay una personita que levantó la mano para participar. Quienes vayan terminando, por favor, si pueden ir levantando su manita. Y si es posible abrir su cámara, estaría fabuloso. Mientras leo una participación anterior de Paola Nereida Chaires Valverde, que nos hizo favor de hacer llegar sus características, sus características positivas, y entonces nos dijo que es paciente, natural, comprensiva y valiente. Muy bien, gracias, Paola. Muy bien, Arida, ya está tu micro activado. Si quieres abrirlo para que nos puedas compartir lo que escribiste, por favor. ¿Es Arida o Ariday? Ariday, ¿podrías abrir tu micro, por favor? Ah, no puede, Miguel, si le ayudas, no sé si tenga que ver con algo de allá. No, yo aquí me parece que ya tiene el micrófono habilitado. Tiene que darle, a lo mejor cuando entró a la capacitación, faltó que oprimiera el botón de entrar con el audio o entrar al audio de esta capacitación. Ok. Para que pueda participar. Muy bien, gracias. Ariday, ¿podrías escribirnos? Mientras, si quieren, vamos escuchando otra participación mientras Ariday nos escribe por el chat lo que anotó en su papelito. ¿Quién más nos ayuda? Aquí Paola Nereida quiere participar. Muy bien, adelante, por favor. Escuchamos. Listo, ya tiene su micrófono activado. Gracias, Paola. Sí, buenas tardes. Hola. ¿Sí me escucha? Sí, perfecto, Paola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Paola. Pues primero que nada yo me cercioraría de las condiciones en las que llega. Si no le pasó nada, le pediría una explicación, el por qué no acató las reglas en las que quedamos. Y en segundo lugar, pues ya le diría si ya veo que viene en buenas condiciones y simplemente porque se le hizo fácil y por seguir en la fiesta, pues le diría que pues sería la última vez que ya no le iba a dar permiso para ir a otra por no haber acatado las instrucciones. Ok. Muy bien, muchas gracias, Paola. Oye, Paola, ¿qué emoción identificas que habría en tu discurso? Pues inteligencia emocional. Ajá, pero ¿cómo te sentirías en ese momento? Tranquila. Tranquila. Ok, muy bien, gracias, Paola. A usted. ¿Quién más? Vamos a ver. Ariday. Dice, inicialmente a los 13 años no creo se diera un permiso de esa índole, pero como es un caso hipotético, lo que haría sería platicar qué fue lo que pasó, el porqué del retraso, explicarle de los riesgos que hay, posteriormente mandarlo a dormir, que se calmen las cosas y al día siguiente implementar un castigo que no fuera físico. Muy bien, Ariday, muchas gracias. Si nos puedes escribir por allí cuál sería la emoción que tú identificas que existiría en ti en ese momento, así cuando lo estás pensando, cuando lo pensaste, ¿qué emoción identificaste ahí? Me ayudaría mucho, por favor. ¿Quién más? Brisa, por favor. Miguel, si nos ayudas con el micro de Brisa. Sí, permítame. Sí, muchas gracias. Listo. Buenas tardes, pues en mi caso yo creo que primero
iniciar la conversación como con una pregunta, por ejemplo, o sea, lo que yo con la situación hipotética fue con que no se supone que teníamos un trato, de ahí pues ver lo que son sus reacciones, pues ya sea pues las reacciones físicas a mi pregunta, ver en el estado en el que ha llegado y pues tratar de hablar y si está como que muy tenso el asunto, pues esperarme al día siguiente y ya como hacerle saber como una cierta decepción que podría sentir al ya haberle dado como una confianza y así pues al final como que quitarle algo, pero como dándole a entender que para toda acción hay una reacción. Ok, muy bien. Muchas gracias, Brisa. ¿Identificas tu emoción ahí? ¿Cómo te sentirías en ese momento? Yo siento que un poco decepcionada Ajá. y algo de molestia, pero pues siempre y cuando digo que todo se soluciona mediante la plática. Ok, muy bien. Muchas gracias, Brisa. Katrina, por favor. Gracias, Katrina. Adelante. ¿Ahí me escuchan? Te escucho perfecto. Ah, muy bien. Pues yo iniciaría preguntándole qué pasó con él o con ella, en qué habíamos quedado, ya que creí que algo le había sucedido a cómo están sucediendo tantas cosas hoy en día en la calle. ¿Por qué no me había contestado o por qué no me llamó el celular de un amigo? Eh, Así como puedo dejarle ir las fiestas y confiar en él o en ella y que me dijera qué sucedió para que llegara a esa hora. Y pues obviamente sentiría desesperación, un poco de molestia, susto y a la vez alivio de que haya regresado. Ok, muy bien. Sí, Katrina, muchas gracias. Vamos a ver. Me gustaría participar, maestra. Sí, adelante, por favor. Bueno, pues yo no tengo hijos, pero trato de imaginármelo, así como lo planteó usted. Pues Ajá. mire, efectivamente, si no llega, pues efectivamente yo sentiría miedo, preocupación, saber qué es lo que le pasó. Pues posteriormente, pues trataría de ir a buscarlo, ¿no? Sería como que mi primera opción, a ver, ir a buscarlo, ver qué está pasando, independientemente si no ha llegado porque pues quiso quedarse en la fiesta o porque le pasó algo, pues independientemente de eso, mi sentimiento sería miedo, pues. Ajá. Pero si en el ejemplo él llega a las 2 de la mañana, pues yo tendría que ver el estado en el que llega, primeramente, ver si llega borracho, si llega consciente. Yo pues podría intuir a lo mejor que se quedó por gusto, ¿no? Entonces, en ese momento no lo confrontaría porque pues está en un estado en el que pues probablemente no recuerde lo que le diga, pues y no va a saber cómo contestarme. Esperaría el otro día, pues aunque esté un poco molesto, ¿no? Me imagino que pues me enojaría, ¿no? Ajá. Ya si lo veo pues en un estado pues que le pasó algo, lo golpearon o llega, no sé, en algún estado que yo percate que fue alguien más quien le pudo haber hecho daño, pues yo trataría de buscar la manera de pues ayudarlo, no sé, proceder con la autoridad, etcétera. Ajá. Y Ajá. pues sí, el primer miedo que sentiría sería miedo, perdón, el primer sentimiento sería miedo y ya pues posteriormente pues depende de la situación, pues decepción, enojo, tristeza, no lo sé. Ok. Muy Gracias. bien, muchas gracias. Gracias, Miguel. ¿Hay alguien más que quiera participar? Aridad nos confirma que lo que ella sentiría seguramente sería decepción, molestia, frustración por los riesgos a los que se expuso. ¿Alguien más quisiera compartir su hipotética reacción frente a esta situación? Si no hay alguien más, voy a retomar los comentarios que todas y todos han estado haciendo para poder llegar al punto al que quiero llegar con este ejercicio. Estamos hablando aquí de contextos educativos familiares de diversos tipos. Ya mencionaba antes que estas personas adolescentes que llegan al sistema de justicia es muy seguro que hayan sido violentados en sus derechos en muchos sentidos, en la mayoría de sus derechos.
Uno de ellos, que es el principal que se violenta, es esta cuestión de las relaciones familiares, ¿no? Esta cuestión de sufrir o padecer violencia dentro de sus propios hogares, dentro de sus propios entornos familiares. En muchas ocasiones, las madres o los padres, no todo mundo tiene la formación, la posibilidad de haber aprendido formas distintas de educación de las cuales fuimos nosotros educados, ¿no? Entonces, si hablamos ya de que fuimos educados en muchas generaciones, por lo menos siempre digo atrás de la mía, para que nadie se vaya a ofender, pero detrás de la mía sí estoy absolutamente segura que en la mayoría de los casos fuimos educadas de esa forma. Y pues no tuvieron la oportunidad de conocer una forma distinta. Incluso hasta relativamente hace muy poco tiempo se reconoció a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho. Por lo tanto, antes el papá, la mamá podría tener todo el derecho de castigarla incluso corporalmente, ¿no? De ejercer violencia física como una forma justificada de educación. Y entonces, ese es mucho, en la mayoría de los casos, la situación de las personas adolescentes que están en contacto con el sistema de justicia. Y entonces ustedes reaccionaron súper prudentemente. Ustedes a lo mejor, previo a lo que hemos escuchado y previo a lo mejor en muchos casos a trabajo personal que han hecho, han sido capaces de identificar distintas emociones y cómo se sienten, etcétera. Pero en muchos de los casos, las mamás y los papás, digamos, cuando los casos ya no son hipotéticos y son en la vida real, las mamás y los papás no identifican la diferencia entre la preocupación y el enojo, entre el miedo y la ira desbordada, entre el coraje que puede dar que él o ella no te obedezca. No hablan de acuerdos. Un papá o una mamá real de estos chicas o chicas que están en el sistema de justicia, no hablan ni siquiera de diálogo, no hablan ni siquiera de haber llegado a acuerdos, hablan de castigos, hablan de lo que desobedeció, de que no entiende, de que siempre ha sido igual, quién sabe qué le pasará. Ellos mismos como padres o madres no se identifican en sus propias personas con todas estas habilidades sociales de las que hemos venido hablando. Y entonces es muy probable que, por eso te decía al principio, si tienes que mentar madres, pues mienta, ¿no? O sea, y si eres así, pues así lo haces. Y si cuando abre la puerta le vas a decir, hijo de tu tal por cual, ¿por qué vienes llegando ahorita? Etcétera, pues es válido. O sea, así reaccionamos en muchas ocasiones. No todo el mundo es tan prudente como ustedes lo fueron. Me gusta mucho que ustedes identifican diferentes emociones que se detonan con una situación así, ¿no? Y sí, alguien por ahí dice medio molesta, ¿no? Sí, medio enojada, medio, pero ya te imaginaría con la sangre hirviendo, ¿no? Así de, hijo de eso, pero ahorita que llegue, ¿no? Dice una amiga que tengo, pero la boca me la va a oír, y ahorita le voy a decir todo lo que le tenga que decir. Pues sí, efectivamente, cuando nosotras mismas, como padres, madres, no tenemos esa posibilidad de manejar nuestras emociones, pues así reaccionamos frente a ellos. El problema es que el impacto de esas reacciones en ellos sí condiciona un montón de cosas y reacciones en esas personitas a las cuales nosotros nos estamos dirigiendo, ¿no? Entonces, muchas de las personas adolescentes que están en el sistema de justicia en este momento pertenecen más a estos contextos educativos familiares, sean autoritarios, permisivos o indiferentes. El contexto democrático sería el contexto como más indicado, digamos, en el cual una persona adolescente tendría que ser educada, por medio del cual tendría que convivir con su contexto. ¿Por qué? Porque eso permitiría que él o ella se expresara, permitiría que él o ella fuera escuchado, permitiría que pudiera decir sus necesidades, ¿no? Que pudiera, lo voy a entrecomillar, defenderse de por qué llegó tarde, ¿no?
Un contexto democrático permitiría eso. Un contexto autoritario le diría, ahorita mismo, alguien lo mencionó y me gustó mucho porque eso es algo muy recurrente, ¿no? No recuerdo quién fue la compañera que hizo el comentario, pero decía, y le diría que nunca jamás va a volver a salir, ¿no? O sea, que fue el último permiso que le di, porque, pues ya, ¿no? Lo echó a perder, ¿no? Faltó a mi confianza, faltó a los acuerdos, etc. Y esa es una reacción súper natural. O sea, nosotros somos de los siempre y de los nunca. Y allí nos quedamos. Con una persona adolescente es lo más inadecuado que podemos tener. Hay quienes dijeron, bueno, yo me esperaría al día de mañana, tenemos los ánimos calientes, ahorita no sería lo más oportuno, lo más apropiado hablar, mañana nos entendemos mejor, ¿no? Independientemente de cómo él o ella venga, también está cómo estoy yo, ¿no? Si me está hirviendo la sangre, o la preocupación me tiene al borde del llanto, tendríamos que aprender a evaluar eso. Pero estos contextos educativos familiares son fuertes condicionantes en el desarrollo o no de estas habilidades en las personas adolescentes. Si una persona adolescente se relaciona en un contexto familiar autoritario, muy probablemente tenga necesidad de comenzar a ocultar y a mentir respecto a lo que realmente le está pasando, respecto a lo que realmente está necesitando o lo que está sucediendo en su vida. Si tiene una familia que es completamente indiferente, ni siquiera va a tener la opción por ninguna forma de poder expresar, es más, ni cuenta se dan, es más, ni permiso piden, ¿no? O sea, porque pues no es necesario, en mi casa ni me hacen caso, hay cosas más importantes, sean mis otros hermanitos, sea el esposo de mi mamá, sea mi papá y su alcoholismo, sea cualquier otra situación que no son en verdad extrañas a ninguno de estos casos de las personas con las que nosotras y nosotros trabajamos como funcionarios públicos, ¿no? Entonces, un factor o de los factores condicionantes más importantes, pues son estos, el contexto educativo que pueda tener la persona adolescente y en el cual se desarrolla. Otro de los factores condicionantes muy importantes, ahorita retomo las cuestiones que están escritas en el chat, termino esta idea y ahorita retomo lo que está en el chat. Otra cuestión tiene que ver con el apoyo social, o sea, ¿qué sucede con esos recursos? ¿Qué sucede con la red de la persona adolescente? Con su familia extensa, con las personas de su escuela, me refiero a los docentes, a todo el personal, a la comunidad educativa, ¿no? Porque todas y todos estamos encargados de la formación de la persona adolescente. Sus amigas, sus amigos, sus personas vecinas, todo lo que tiene que ver con sus redes comunitarias. Este apoyo social también es un factor condicionante. Si la persona adolescente se relaciona en un contexto desfavorable, mayoritariamente desfavorable, tiene muchas menos posibilidades de poder ser empático frente a situaciones positivas, ¿no? Tiene mucha más dificultad de poder conocerse a partir de su propia reflexión, sino se conoce a partir de las exigencias de los grupos de pares que le exigen pertenecer a algo de lo que él ya vimos o ella muy probablemente no pueda ser capaz de decidir si quiere estar o no, pero va a seguir, ¿no? Decimos como borreguito, sin pensarlo, sin reflexionar, etcétera. Regularmente en contextos adversos existe poca posibilidad de diálogo, por supuesto existe poca posibilidad de manejar tus emociones, porque si no reaccionas frente a la violencia no sobrevives, porque frente a estas situaciones contextuales, frente a estas redes comunitarias adversas, lo principal es sobrevivir y pertenecer cuando no se tienen, o cuando se tienen más bien estas carencias en los entornos familiares. Entonces, estos factores, dos factores son principalmente los condicionantes en esta conformación o posibilidad de desarrollo de las habilidades socioemocionales en las personas adolescentes. Voy a dar lectura a lo que está en el chat. Y Mirna escribió, me sentiría preocupada, le preguntaría por qué llegó a eso ahora y le permitiría explicarse. Después, dependiendo de lo que me dijo, llegaríamos a un acuerdo en cuanto a sus permisos.
yo sí estaría preocupada y bien encabronada. Así fui educada en mis tiempos, sí, Erika, o sea, es así, ya eso me refería con que fuéramos, pues bien honestas, ¿no? Al decir cómo nos sentiríamos, y obviamente que si yo me siento encabronada, pues ya sé cómo voy a reaccionar. En mi formulita, esta de lo que hago, siento, pienso, segurísimo tengo algo muy bien establecido, ¿no? Por lo menos el grito, la mentada, lo que sea, esa no me falla, ¿no? Si no es que me voy al golpe. Ariday dice, así es, ya que la falta de comunicación más la vulnerabilidad del adolescente puede llevar a suicidios, que hoy en día es el pan de cada día, lamentablemente, la drogadicción y etcétera. Sí, por supuesto, la violencia, por ejemplo, familiar es uno de los factores de riesgo que están inminentemente marcados como condicionantes para que estas personas adolescentes puedan llegar al sistema de justicia, ¿no? La doctora Elena Saola menciona en muchos de sus estudios como este es uno de los principales factores de riesgo. Los entornos, ¿no? Los entornos estos de los que hablaba, vulnerables, más en desventaja social, y esta cuestión del contacto con las drogas, con cualquier sustancia, por supuesto que también son condicionantes. Dice Yajaira, también me sentiría mal conmigo, trataría de que tuviera más confianza y comunicación. Y aquí es como muy importante aprender justamente, y que por eso al hablar, yo les decía que al hablar de las habilidades socioemocionales las pensáramos también en nuestra persona, ¿no? Porque justamente yo tengo que aprender a diferenciar cómo actúo y cómo en esta reacción de formulita que yo les describía, cómo de repente yo no sé identificar que lo que tengo es preocupación. Y hay muchas mamás que de repente dicen, es que me tenía bien preocupada y entonces le di sus trancazos porque yo ya no sabía qué hacer porque estaba preocupada. Perdón, señora, pero por preocupación uno no pega. O sea, uno pega porque está enojada. O sea, por preocupación no pegas. Es que me tenía bien frustrada y no sabía qué hacer y le di sus moquetazos. La frustración es una emoción mucho más pasiva. La frustración no te permite actuar. Justamente cuando te frustras es porque no encuentras algo que hacer. Lo que te detona el pegarle a tu hija o a tu hijo es estar enojada, estar encabronada, como decía Erika. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar cómo reaccionamos. Claro, eso es dificilísimo en nuestra persona. Imagínate cuán difícil será ayudar o apoyar a una persona adolescente para que esto suceda. Pero yo te puedo asegurar que tratándose de una persona adolescente, seguramente es mucho más sencillo aprender con H intermedia este tipo de situaciones que para nosotras que ya estamos mucho más creciditas que ellos. Porque ellos están en formación, están incorporando elementos nuevos, estímulos nuevos, etc. Entonces, trabajarlo con ellos es importantísimo, fundamental, y de verdad que de repente podría no resultar tan complicado hacerlo. Ay, ya no puedo. ¿Cómo ayudar? Estamos ya casi por terminar, y entonces la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿cómo le hago para ayudar a que eso suceda en las personas adolescentes? Primero, puede ser que te suene romántica la situación y que me digas, ay, ajá, eso no lo voy a hacer, no puedo, aquí estamos para trabajar o para hablar de ellos o de ellas, no de mí, etcétera. Pero sí se puede ayudar siendo un ejemplo. Sí se puede ayudar pues siendo empático. Sí se puede ayudar escuchando. Contrario a lo que podemos pensar que es oír, escuchar implica sentirle, escuchar implica comprenderle, escuchar implica saber qué viene detrás de esa frase simple que él o ella pueda decirme. ¿Cómo puedo yo ser un ejemplo? Justamente cuando me siento frente a él o frente a ella y le miro. Y no le hablo como si fuera un expediente. Y no le hablo a partir de mi prejuicio.
y no le hablo a partir de lo que hizo, ¿no? Y entonces estoy hablando con Juan, Pedro, con Luis, con Pablo, con quien sea, y no estoy hablando con el chavo, el que mató. No estoy hablando con el que secuestró, el del secuestro de no sé dónde. Cuando yo le doy un lugar como persona, entonces le estoy dando un ejemplo de que eso puede suceder, de que él puede tener toda la confianza de sentirse una persona merecedora de atención. Cuando yo le escucho, y escucho más allá de lo que me dice, y entiendo incluso su postura personal, ¿no? ¿Cómo se dice? Su postura no verbal, ¿no? Sus gestos, etcétera. Y cuando realmente le respeto, cuando le ayudo y le facilito a que él desarrolle sus autos, a que tenga una percepción de él o de ella positiva, cuando le ayudo a rescatar algo mínimo, que para ti podrá ser cualquier cosa, pero que cuando te dice gracias, que cuando saluda, que cuando hace algo que socialmente es adecuado, tú se lo reconozcas. Porque en muchas ocasiones estas chicas o chicos no han sido reconocidos en lo más mínimo que han hecho. Entonces tú ayudas, cuidas y fomentas todo lo que tiene que ver con sus autos. Hay muchas chicas y chicos que están fascinados porque alguien les dijo que hicieron algo bien, que algo les salió correctamente porque nunca han recibido un halago o ya no digas halago, un reconocimiento a algo que hicieron. Esto es como bien, bien importante porque hablar de esto, incluso yo de repente pienso, puede resultar súper romántico, ¿no? Y podemos estarlo hablando, sí, bien bonito y de manera muy elocuente, pero ¿cómo lo ponemos en práctica? A veces no es tan complicado. A veces tiene que ver solamente con hacer estas pequeñas cosas que para una persona pueden ser tan importantes. Y piénsate tú, ¿cómo te sientes tú cuando alguien reconoce tu esfuerzo en algo, en lo más mínimo? ¿Cómo te sientes tú cuando alguien te ayuda a identificarte en algo que tú no tenías reconocido? ¿Cómo te sientes tú cuando alguien te escucha realmente y te sientes escuchado y te ve y te mira a los ojos y te habla como una persona? Y cuando realmente esa persona te dice, sí te entiendo, y el que te entienda no te excusa de lo que hiciste, no te va a dar una medida de tal o cual manera, pero sí te entiendo. Piénsate, y creo que son cosas que pueden no ser tan complicadas que hacer, aún y cuando tu función sea ser una funcionaria pública que está en una oficina y que tiene un contacto mínimo con una persona adolescente a lo mejor de 5 minutos, o que a lo mejor no lo tiene, pero que sí puedes colaborar en sensibilizar y en humanizar, digamos, a todo el resto de las personas que trabajan con ellos de manera directa, ¿no? Perdón, pero es que ya no puedo mover mi cosa esta. ¿Cuál sería la conclusión que podríamos tener al respecto? Finalmente tendremos que decir que cuando hablamos de habilidades socioemocionales, estamos hablando de cuestiones individuales. Nada es igual en ninguna de las personas adolescentes con las que nosotros trabajamos. Nada es igual, no hay copias exactas entre ellas y ellos. Todo lo que le sucede a cada una de esas personas son resultados de sus experiencias y aprendizajes propios. Su capacidad socioemocional, si ellos la tienen desarrollada, seguramente les promete tener bienestar, tener una mejor adaptabilidad social y con eso asegurar de una mejor manera su inclusión en el contexto en el que sea que se encuentren. Incluso en ese momento tendría que favorecer su inclusión. Mucho más, por supuesto, si pensamos que esto se pueda trabajar para la reinserción y la reintegración.
entendiendo que la reinserción es esta parte de la restitución de todos sus derechos, porque así lo marca la ley, ¿no? Y hace la diferencia entre la reintegración y la reinserción. Y entonces decimos, cuando nosotros hablamos y trabajamos dentro del sistema de justicia penal con las personas adolescentes, estamos hablando de favorecer su reinserción. Y cuando hablamos de favorecer su reinserción, de ninguna manera podríamos dejar de lado esta cuestión del fomento y facilitación del desarrollo de sus habilidades socioemocionales. Y finalmente, decir que la carencia de esta formación de habilidades socioemocionales definitivamente produce el aislamiento de las personas adolescentes. Esto es lo más triste que puede suceder, porque ya lo mencionaba la compañera hace ratito ahí en el chat. Vemos casos cada vez que se incrementan más respecto a cuestiones de suicidio, respecto a cuestiones de noviazgos violentos, por ejemplo, respecto a participaciones en actos considerados como delictivos, respecto a esta situación incluso de captación por crimen organizado. Hablamos cada vez de más existencia de problemas en las personas adolescentes que tienen que ver con problemas de salud mental, ¿no? Como ansiedad, por ejemplo. Imagínate lo que es para ti, lo que está haciendo, por ejemplo, en este contexto de la pandemia, lo que está haciendo para ti haber estado encerrada o continuar encerrada en tu casa mucho tiempo y te sientes súper alterada, ansiosa, ansioso, etcétera. Imagínate lo que es para ellas o para ellos estar encerrados en sus pensamientos sin poder relacionarse con el resto de las personas, sin poder expresar lo que sienten y cómo se sienten. Este problema de la salud mental en las personas adolescentes que cada vez se está más incrementando, sería como mucho más sencillo si lo pudiéramos trabajar de esta manera, escuchándoles, dándoles un lugar, haciéndoles sentir seguras, seguros, etc. Esto sería lo que tendríamos, o la idea con la que tendríamos que terminar si hablamos de las personas adolescentes. Como definición, digamos, tendríamos que decir que hablar de adolescencia es hablar de una construcción social. Ha sido una construcción que ha llevado determinada cantidad de años construir, que conjunta distintos factores como la edad, obviamente los cambios psicológicos, biológicos, etcétera, pero que está diferenciada por los factores socioculturales que hacen que cada una y cada uno de esas personas adolescentes lo vivan de manera distinta. Es por eso que no podemos hablar de la adolescencia. Tendríamos que hablar de las adolescencias y cómo una persona adolescente en un contexto rural vive su adolescencia de una manera completamente distinta a cómo lo vive una persona adolescente en un contexto urbano. Y como una persona adolescente vive su transformación y su crecimiento de manera diferente cuando vive dentro de un entorno familiar adecuado o armónico, y como una persona de la misma edad lo vive de una manera completa y absolutamente distinta cuando vive en un entorno negativo, vulnerable, etc. Entonces, para mí es muy importante que podamos cerrar con esta idea y quedarnos con la idea de que no existe una única adolescencia, que podamos quitarnos estos prejuicios de los que yo hablaba al inicio, sobre que las personas adolescentes no sufren porque sean adolescentes. Si acaso existiera un sufrimiento con ellas y adolecen de algo, es que adolecen de que nosotros no tenemos una visión positiva del proceso de crecimiento que ellos están teniendo. Eso sí los coloca en una posición vulnerable. El que nosotras y nosotros tengamos una postura adultocéntrica que no nos permita verles como sujetos de derechos. Yo lo dejaría allí, sería todo por mi parte en esta cuestión de la exposición del tema. Voy a dar lectura al chat y ya abro el chat para preguntas, comentarios, sugerencias, observaciones, todo lo que cada una y cada uno de ustedes quisiera decirme antes de que podamos finalizar. Leo lo que ya encuentro aquí.
Dice, Erika dice, 100% de los pandilleros que tuve la oportunidad de entrevistar y clasificar a nivel federal en los Eferesos, todos ingresaron a la pandilla por falta de amor. Ay, espérame, es que no veo. Por falta de amor y reconocimiento e interés de parte de sus padres o tutores. Todos tuvieron ingresos siendo menores en un centro de reclusión. 100% efectivo lo que acaba de decir. Ajá, muchas gracias, Erika. Gracias, Paola. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muchas gracias, María de Los Ángeles. Parece que nadie más. Miguel, te dejo el micro. Erika, gracias. Muchas gracias, Erika, que está desde San José del Cabo. Ariday, muchas gracias, Ariday. Bueno, Aida, gracias. si no hay más preguntas, pasaremos a concluir la capacitación el día de hoy. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Miguel, sí, te escuchamos. Muy bien, gracias, maestra. Bueno, a nombre del Gobierno del Estado de Baja California Sur, de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Consolidación, Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal en el Estado, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, le damos las gracias, maestra, por esta ponencia y por toda la información tan valiosa que nos prestó el día de hoy. Estoy seguro que les será de mucha utilidad a todos los participantes. Pues esperamos poder contar de vuelta en futuras capacitaciones, poder contar con su apoyo, maestra, y que nos pueda seguir compartiendo más de sus conocimientos. Muchas gracias, Miguel. Yo quiero, antes de despedirme, por supuesto, agradecerles a todas y todos ustedes quienes estuvieron conectados esta noche por su atención, por su participación y por su permanencia. Muy agradecida por la invitación que me hicieron, dejándoles saludos al licenciado Geu Vázquez, y agradeciendo a todas y a todos haber estado compartiendo conmigo este tiempo. Muchas gracias, Miguel. Bueno, el gusto ha sido nuestro, maestra. Muchas gracias a todos y que tengan buenas noches. Muy buenas noches para todas y todas. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, gracias por los comentarios, Tere, Brisa, Alan, Erika, muchas gracias, Katrina, Laura, buenas noches.